Buenos días, me da un gusto de nuevo poder estar aquí con ustedes, compartiéndoles un poco de lo que Dios ha estado hablando en mi vida. De verdad estoy muy feliz, ya tenía como unas 2 semanas, creo, 3 semanas que no me tocaba compartir, pero pues gracias a Dios me ha podido dar este privilegio y nos da el privilegio a los que hemos estado grabando estos videos de poder compartir su palabra con la iglesia y con quien lo llegue a escuchar. Ok, me gustaría empezar con un versículo que es Mateo capítulo 6, versículo 4. Esta cita, hace como 2 semanas los jóvenes tuvimos una videollamada y leímos todo el capítulo 6 de Mateo, que es el segundo capítulo, me parece, en la cual Jesús está hablando acerca del Sermón del Monte. Y la verdad tiene mucho material del cual, o tiene mucha palabra de la cual hablar, pero solamente como introducción me gustaría centrarme en un punto. Mateo 6:4 dice, hasta acá, dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está hablando en esta parte acerca de las limosnas, ¿no? y del dar al necesitado, pero habla de que lo demos no con afán de que la gente nos vea, sino simplemente porque nosotros tenemos que dar al necesitado, y no para ser vistos, sino como obediencia al Padre. Estos momentos que hemos estado en cuarentena, yo creo que es de lo que más se habla ahorita, y para mí personalmente han sido momentos de reflexión en mi vida propia, de introspección, momentos en los cuales yo puedo escudriñar mi vida, el cómo estaba antes, cómo era mi caminar antes en la iglesia, en las cosas de Dios, cómo es mi caminar ahorita en estos momentos de cuarentena, de contingencia, y cómo va a ser mi caminar después al salir de este tiempo. Yo creo que es algo en lo que tenemos que pensar, que estamos cosechando ahorita, ¿no? En este momento en el cual estamos en nuestra casa, en el cual es mucho más fácil tener tiempos de ocio, en el cual es mucho más fácil distraerse con películas, con ratos muy largos en el celular, en redes sociales, incluso en otras cosas que parecieran no malas, pero que nos roban el tiempo de poder conocer más a Dios, de poder escudriñar más en nuestra vida y los planes que Él tiene para nosotros. Para entrar de lleno al tema, nos vamos a centrar en Mateo 7, que está ahí adelantito, en el versículo del 15 al 20, y lo voy a leer. Dice, el subtítulo es: por sus frutos los conoceréis. Y dice así el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me gustaría dividir esta parte de la Biblia en 4 puntos. Hay mucho más, incluso de este pedacito de 5 versículos 6, para sacar, pero me gustaría concentrarnos en estos 4 puntos. El primero es guárdense de los falsos profetas. Hay una historia en Jeremías 27-28, si gustan pausarle el video y leerlo antes de seguir, estaría bien, o como ustedes gusten.
Ok, en Jeremías 27 y 28, lo que pasa es que Jehová les da una advertencia al pueblo de Israel y a los pueblos cercanos por medio de Jeremías. Es palabra de Jehová en la cual Jehová le dice a Jeremías, hazte un yugo y dales esta palabra. Este va a ser el yugo que va a poner Babilonia sobre los pueblos y se van a tener que sujetar a este yugo de Babilonia. Y la nación que no se sujeta al yugo de Babilonia va a perecer. Después de esto, la palabra que Jehová le da al pueblo por medio de Jeremías es que si viene un profeta que les llega diciendo que Dios los va a liberar, que los utensilios que se iban a llevar de Israel a Babilonia iban a ser regresados, y con otras palabras de esperanza para el pueblo, que serían de esperanza para el pueblo, que no le crean. Esto pasa en el 27, y en el 28 llega el profeta Ananías diciéndoles todo esto, ¿no? Que Jehová iba a liberarlos. De hecho, la forma en la que Ananías llega es que rompe el yugo que tenía Jeremías. De hecho, no pasó ni mucho tiempo, Jeremías todavía tenía el yugo, y rompe el yugo de Jeremías, y es como un ejemplo en el que Ananías les dice, Jehová va a liberar al pueblo de esta forma. Y todo el pueblo le cree. Esa es la parte en la que me quiero centrar. Todo el pueblo le cree. Y luego después viene palabra de Jehová a Jeremías y saca a la luz que la palabra que Ananías había dado era una palabra falsa, no era una palabra que venía de parte de Dios. Y se le da una sentencia a Ananías. Ananías muere al poco tiempo, me parece que a un año, muere en un tiempo muy cercano. Dios no juega cuando alguien dice que da palabra de parte de Él, siendo que no es una palabra de parte de Él, siendo que es una palabra o del corazón de la persona o de lo que la persona cree. Pero estamos viendo en que hay que guardarnos de los falsos profetas. Jehová le había dicho al pueblo que no creyera en lo que cualquier otro profeta les dijera. Sin embargo, a un poquito tiempo después de que Dios les había dicho eso, el pueblo cree la palabra que Ananías les había dado. Entonces, en estos tiempos, gracias a Dios nos ha dado la tecnología para nosotros poder compartir la palabra. Pero hay mucha palabra en redes sociales, hay mucha palabra que no viene con una base bíblica, que no viene con raíces cimentadas en la palabra. Hay mucho que parece fruto, pero es una cebolla cubierta de chocolate. No sé si han visto ese video, es una cebolla cubierta de chocolate, y cuando le das la mordida, para el que conoce el fruto, para el que conoce la verdadera palabra, cuando escuchas o ves algo que no es conforme a lo que Dios dice, te das cuenta. Así que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, tenemos que estar viendo, tenemos que estar metidos en la palabra para poder identificar el fruto que proviene de parte de Dios, el fruto que viene directo del árbol, y el fruto que está disfrazado, que está embarrado con un poco de palabra. La segunda parte que se menciona en Mateo 7, que me gustaría abordar, sería por sus frutos los conoceréis. De hecho, fue el domingo en la noche que estaba viendo videos acerca de frutos y de plantas, y de cuál era el más difícil y cuál era el más fácil. Y recuerdo que en el kinder, para mí, yo creo que lo más fácil de plantar es un frijol. Y la mayoría de nosotros lo hicimos en la escuela, ¿no? Algodón, agua, son ingredientes súper básicos para poder sacar una semilla de frijol. Y es tan fácil el fruto que aparentemente cristianos o seguidores dan,
que puede ser muy fácil de producir, pero en realidad el fruto verdadero es difícil de producir. Estaba viendo un documental acerca del wasabi. El wasabi es pues, la salsa japonesa que utilizan para sazonar algunas comidas, ¿no? Sushi. Los que saben más de esto me pueden o confirmar o me pueden negar esto, la verdad yo no sé mucho. Pero el sushi, o más bien el wasabi, no es como un fruto o una, no sé, una raíz. Es un tallo el wasabi, el cual lo muelen, lo tallan, valga la redundancia, y de ahí sale esa mezcla verde. Y la verdad es muy difícil de cosechar. De hecho, la mayoría, viendo ese documental, mencionan que la mayoría de la gente que ha ido a restaurantes a probar wasabi ha probado rábano picante con colorante. O sea, no es wasabi de verdad. Y esto es como muy... un ejemplo y una imagen de que la gente que no conoce acerca del fruto de Dios o del fruto que los cristianos dan, pero un fruto bueno, la gente que no conoce acerca de esto puede ser engañada muy fácil. Yo la verdad nunca he probado el wasabi, pero si a mí me hubieran dicho en una taquería de aquí, esto es wasabi, pues yo me voy creyendo que es wasabi, ¿no? O en un lugar de sushi, me voy creyendo que es wasabi. Cuando realmente es muy difícil de conseguir y de cosechar. Hay dos leyes que se mencionan en esta parte, las cuales son no se pueden negociar, son innegociables. Y ese es el tercer punto que quiero tocar, que está en el versículo 17 y 18, que dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Les había mencionado que al principio de esta plática, que el tiempo en el cual personalmente yo veo que estamos viviendo en esta cuarentena es de ver nuestra vida, ¿no? De poner nuestra vida bajo un telescopio que tenga la palabra como margen. ¿Cómo está nuestra vida según la palabra? Y una de las cosas que yo me preguntaba, una de las preguntas que yo me hacía es: ¿qué frutos estoy cosechando yo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo ahorita? Porque en lo que invierta mi tiempo ahorita se va a ver reflejado cuando eso termine, cuando las iglesias vuelvan a abrir, cuando la comunidad vuelva a ser presencial. Todo esto se va a reflejar. Todo lo que estamos haciendo se va a reflejar. Si nuestro tiempo lo invertimos en Netflix, en ver películas, si nuestro tiempo lo invertimos en videojuegos, para los que les gustan los videojuegos, en novelas, incluso si nuestro tiempo lo gastamos en algo aparentemente productivo como leer cualquier libro y darle mucho más tiempo que a la lectura de la palabra de Dios, todo eso se va a ver reflejado. Personalmente, yo quiero en este tiempo, aunque me cueste, cosechar frutos espirituales, frutos que puedan edificar la iglesia, frutos que puedan edificar mi vida, que puedan edificar a mis amigos, a mi familia. Personalmente yo quiero esforzarme por
trabajar por esos frutos. Arar la tierra, plantar la semilla, cosas que son cansadas de hacer. Leer, velar, mandatos que Jesús nos dio, en los cuales Jesús nos puso el ejemplo. Son cosas difíciles de hacer, y más ahorita que dormimos más y que gastamos más tiempo en otras cosas. Son cosas en las cuales tenemos que empezar a invertir nuestro tiempo. El cuarto punto, el cual me gustaría tocar, que era otra ley que les estaba diciendo, es esta: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto, en estas dos partes, en la del árbol bueno es igual a buenos frutos y el árbol malo a malos frutos, y en que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, son cosas que Jesús mencionó y que no se negocian, o sea, no puede ser de otra manera. Y la palabra es cortante y llega y no es fluctuante. Así que nosotros tenemos que concentrarnos, tenemos que empeñar nuestras fuerzas en cosechar esos buenos frutos. Hablaba con unos amigos en una videollamada, y les mencionaba acerca de las tentaciones y del tiempo en el cual a veces gastamos tiempo. A veces pueden ser tentaciones ya sea de inmoralidad sexual, pueden ser tentaciones de hábitos que no te llevan a hacer nada bueno. Incluso pueden, como ya les había mencionado, pueden ser tentaciones de hacer cosas que simplemente te desvían de buscar a Dios. Y de esta parte que mencionaba Jesús, en la cual nos instaba a que velemos, porque los últimos tiempos, estos tiempos en los que estamos viviendo, principios de dolores, son tiempos difíciles, en los cuales hay falsos profetas disfrazados, hay muertes. Vemos que actualmente, justo en estos tiempos, en esta semana, ha habido disturbios en Estados Unidos. Hay problemas gravísimos, y eso sin contar el problema actual y grande de la contingencia, ¿no? Son tiempos difíciles en los cuales la iglesia tiene que estar velando por el pueblo, por la iglesia, por su vida propia. Tenemos que estar velando. No podemos dar tiempo a cosas secundarias. Tenemos que invertir nuestro tiempo en nuestra vida y en el velar. ¿Ok? El día sábado en la noche tuve una plática con mi papá. Yo estaba en el día del sábado, me enseñó un juego con unas cartas y le gané. Y el reto o el castigo era lavar los trastes. Y pues todo esto se volvió en un momento incómodo, y ya en la noche yo estaba solo, estaba en el baño lavándome las manos, diciendo, bueno, yo voy a lavar los trastes ya. Y luego mi papá entró a mi cuarto, y yo voy a mi cuarto, y me pidió que leyéramos juntos. Y yo la verdad no tenía ganas de leer nada. Yo creo que ya varias veces es como que no te da ganas de leer, pero pues con esto lucho más, ¿no? No es más fácil orar a mí. Y me dijo que leyéramos juntos, pero que antes de leer teníamos que ponernos a cuentas, porque la verdad la situación entre él y yo no estaba cómoda. Había sentimientos personalmente de mí a él, y yo creo que los primeros 40 minutos, mucho antes de leer, porque nos aventamos una plática de 40 minutos antes de leer, él estaba hablándome y yo lo estaba pues mirando de frente. Estábamos, yo creo que 40 centímetros, y yo lo estaba viendo. Y mientras él hablaba, él estaba hablándome de que hay una lucha que como todo cristiano vivimos en hacer lo bueno
por ejemplo, en ese caso era para mí pedir perdón, porque yo tenía sentimientos hacia mi papá que no eran correctos. Y en ese momento que me estaba hablando mi papá, yo estaba pensando bastantes cosas y tantas respuestas que se me venían, y yo decía dentro de mí, ay, si le digo esto, es posible que le gane la discusión, y si le saco esto, y luego de repente decía algo y yo sacaba un pero en mi cabeza, ¿no? Y era fue una lucha de 40 minutos interna que yo tuve conmigo mismo para no contestarle a mi papá en ese momento. Pero yo tengo claro que es una lucha que es constante para el cristiano. En ese momento fue una lucha difícil para mí, y yo sé que solamente Dios me pudo ayudar para cerrar la boca mía y no contestar, ¿no? Porque Dios me mandó a respetar a mis padres y a honrarlos. Personalmente creo que la iglesia ha cedido ante esa lucha. Ha habido artículos en los cuales se presentan por medio de números que la actividad de la iglesia ha bajado en esta cuarentena, en esta contingencia. Ha habido mucha comodidad. Yo al principio me viví en mucha comodidad. Y es una comodidad en la cual estamos susceptibles a ser vencidos o a estas luchas o a ataques de parte del enemigo. Y no podemos seguir permitiendo esto, que nosotros cedamos ante los deseos o de nuestra carne o ante lo que el enemigo nos ofrece. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que demostrar que somos esa iglesia que sigue activa, esa iglesia que sigue orando por aquella gente que fue despedida, por aquella gente que perdió el trabajo y que está batallando por darle de comer a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Tenemos que ser esa iglesia que esté ferviente orando. Y hay un meme que salió en esta contingencia que me da mucha risa, pero a la vez me pone a reflexionar, en el cual sale un perrote así bien fuerte y ponen en la descripción, ¿no? La iglesia primitiva, o la iglesia de antes, la primera iglesia, comida por leones en los coliseos, muriendo por el evangelio, defendiendo su fe, apedreados. Y como ponen a un perrito todo temeroso y escuálido, diciendo que se ofendió por un comentario. Y sí, es chistoso, ¿no? Pero también refleja una realidad bastante latente en estos tiempos, en los cuales la iglesia pues se ha vuelto más pasiva. Así que los invito, hermanos, a que invirtamos nuestro tiempo en aquello que da fruto, para que invirtamos nuestro tiempo en que cada día nosotros estemos ganando esas batallas en contra de lo que viene a nuestra vida. Tenemos que empezar a invertir en el fruto verdadero, no en un fruto hueco, no en una cebolla cubierta de chocolate, en un fruto que provenga y que tenga raíces de la vid, del árbol verdadero. Les doy muchas gracias por escuchar la palabra que Dios trajo a mi vida. Me siento la verdad privilegiado por poder compartir esto con ustedes, y si hay algo que me gustaría que se quedara de esto, es que tarde que temprano nosotros vamos a, tal vez no volver a la misma realidad que vivíamos antes, pero sí vamos a volver a poder congregarnos, y me gustaría ver que mínimo en todos los congregantes de mi iglesia
se pudieran ver frutos que se cosecharon en el tiempo de cuarentena. Frutos que tal vez costaron mucho, pero que se esforzaron por poder conseguirlos. Muchas gracias les doy.